¿Qué se necesita para seguir avanzando en este esfuerzo por masificar el GNV, el gas nacional vehicular o natural vehicular, en el transporte público, por ejemplo, o en el transporte en general? Bueno, a ver, ¿qué se necesita? Se necesita mantener políticas, ¿no? Actualmente se vienen utilizando recursos del FICE para impulsar la conversión de vehículos de gasolina y convertirlos a gas natural vehicular. Y también hay un fondo para convertir vehículos que originalmente, digamos, fueron convertidos al GLP y que ahora podrían convertirse al gas natural vehicular. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y en nuestra secuencia Exitosos del Volante está Renato Lazo, abogado especialista en gas e hidrocarburos. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por explicarnos varias cosas que ahora le vamos a poner como preguntas. Para comenzar, ¿qué se necesita para seguir avanzando en este esfuerzo por masificar el GNV, el gas nacional vehicular o natural vehicular, en el transporte público, por ejemplo, o en el transporte en general? Bueno, a ver, ¿qué se necesita? Se necesita mantener políticas, ¿no? Actualmente se vienen utilizando recursos del FICE para impulsar la conversión de vehículos de gasolina y convertirlos a gas natural vehicular. Y también hay un fondo para convertir vehículos que originalmente, digamos, fueron convertidos al GLP y que ahora podrían convertirse al gas natural vehicular. Esto es importante porque la gente que utiliza el gas natural vehicular tiene la posibilidad de ahorrar mucho, ¿no? Los ahorros son realmente significativos. La vida de las familias que en el año 2005, cuando recién entraba el gas natural, utilizaban gasolina y se dedicaban al taxi, por ejemplo, cambió mucho, gracias a que con el gas natural pudieron hacerse de ahorros, pudieron hacerse dueños del vehículo que conducían y que antes alquilaban. Y eso significó una mejora muy importante en su calidad de vida. Creo que eso es algo que hay que mantener, creo que eso es algo que debemos extender no solo a Lima, ¿no? Debemos permitir que el resto del país tenga esta misma oportunidad. Significa que deberíamos buscar mayor financiamiento, mayores incentivos, buscar mecanismos, acceso al crédito, apalancamiento financiero para que, por ejemplo, el sistema financiero podría tener un producto específico para eso, quizás con algún tipo de respaldo y garantía del gobierno, teniendo en cuenta finalmente que en el caso específico del transporte público, el negocio casi está asegurado. Desde el tema del ahorro que de por sí va a generar a partir del día 1, que ya tiene GNV. Es decir, solo con el ahorro que le va a generar ya puede pagar perfectamente el tema de su conversión. Lo que se necesitaría es una garantía y un producto específico que el sistema financiero tradicional o las cajas municipales, que también son una buena opción para microempresas, puedan dar, ¿no? Lo han tenido, y yo creo que en este punto lo más importante es que se mantenga el FICE al servicio, digamos, de estas conversiones de vehículos, que no se varíen políticas y que tampoco nos dejemos enamorar por salir en la foto, ¿no? A veces nuestras autoridades, nuestros ministros, lamentablemente están pensando más en salir en la foto, como se dice, en aparecer, y entonces pretenden impulsar cosas que podrían resultar innecesarias. Le pongo un caso muy claro. En Lima, como decíamos, desde hace 18 años tenemos el gas natural para uso vehicular. Y esto ha cambiado la vida de las personas, como hemos mencionado. Hoy día, un taxista ya no es una persona que vive con 5 o 10 soles diarios, sino que es un microempresario, dueño de su vehículo, propietario de repente de más de uno, que alquila más bien esos vehículos a otras personas que van teniendo la oportunidad de hacerse dueños nuevamente de vehículos y de mejorar su calidad de vida. Pero resulta que en este momento, por ejemplo, el Ministerio de la Producción pretende lanzar un bono para convertir vehículos de gasolina y de GLP a vehículos eléctricos. Desde mi punto de vista, eso es un despropósito. En Lima no hay la necesidad de hacerlo. Quizás sea necesario o sea conveniente hacerlo en aquellas ciudades donde no tenemos gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural es el recurso que tenemos los peruanos en la zona de Camisea,
que lo tenemos para los próximos 24 o 25 años, que tiene un precio muy bueno comparativamente con el resto de combustibles y energéticos en general, y que por tanto, como decía yo, ya hemos hecho los peruanos el esfuerzo de traer el gas natural desde el Cusco hasta Lima. Falta hacer ese esfuerzo de llevarlo también al sur, por ejemplo, donde se paralizó lo que era el gasoducto sur, y que nunca hay que confundir la corrupción que pudo haber en el gobierno de Humala y de la empresa Odebrecht con la necesidad de satisfacer la necesidad de la población. Son dos cosas totalmente distintas, ¿correcto? Ciertamente. Ahora, usted mencionó el GLP. ¿Cuál es la marca fundamental que diferencia GLP con GNB? A ver, hay diferencias de todo tipo, desde, digamos, técnicas, ¿no? Entre que el gas natural está compuesto por metano y etano y el GLP está compuesto por propano y butano, y eso hace que, por ejemplo, el GLP, cuando hay una fuga de GLP, el GLP uno lo siente y normalmente se va hacia el suelo porque pesa más que el aire. El gas natural, en cambio, se difumina rápidamente en el aire y lo hace menos peligroso por esa razón. Ahora, hay otras diferencias, por ejemplo, normativas, ¿no? Okay. El GLP es un combustible que no tenemos en suficiencia en el país. Aproximadamente producimos un 75-78% del GLP que necesitamos, y entonces el resto hay que importarlo. Y eso hace que, digamos, deberíamos impulsar más el uso de gas natural, por ejemplo, que sí tenemos, y no tanto el del GLP. Y ahí es donde viene el tema de las diferencias normativas. El GLP, por ejemplo, ha venido siendo impulsado en su consumo, manteniéndolo en un fondo de estabilización del precio de combustibles que ha resultado innecesario. ¿Para qué impulso el uso de un combustible que no tengo? Si yo lo sigo impulsando... Y teniendo una opción. Y teniendo una opción. Si yo lo sigo impulsando, sigo generando incentivos hacia su uso y sigo perforando la caja fiscal porque sigo necesitando cada vez más recursos para mantener el uso de ese GLP. El otro tema normativo es que, por ejemplo, durante muchos años el gas natural vehicular, concretamente, desde su inicio, apareció con un sistema de control de carga que lo ha hecho muy seguro, aunque no infalible, desde luego, y el GLP, en cambio, nació informal, digamos, nació de la iniciativa de las personas, pero el Estado, digamos, rehuyó a su responsabilidad de normar adecuadamente el GLP y de hacerlo seguro. Y entonces ahí se produce una serie de situaciones que son necesarias corregir desde hace muchos años, además. Correcto. Por tanto, tener GNB, usar GNB, termina, bajo todo punto de vista, siendo muy rentable. Rentable para el que lo usa, usted lo acaba de determinar. Y para el país. Ahí voy. Y para el país, ¿no? O sea, en general para el país. O sea, nos hace menos dependiente de lo que ocurra, por ejemplo, en el mundo entero con el tema del petróleo o cualquier otra cosa que genera efecto acá. O el diésel, que también la gente lo usa todavía en Perú, ¿no? Desde luego. Y eso, además, que hay que entender que en el Perú tenemos la suerte de que nuestro gas natural tiene un precio regulado, un precio que escapa de lo que pueda suceder con cualquier combustible en el mundo. ¿Por qué? Porque fue originalmente encontrado por la empresa Shell, quien renunció a ese derecho, y entonces, al derecho de explotarlo, digo, y entonces se pudo licitar y la empresa Pluspetrol, bueno, en general el consorcio Camisea, se hizo de este combustible, de estos yacimientos, pero acordó con el Estado peruano en que iba a mantener un precio que a lo largo de estos 18 o 20 años que tenemos gas natural para sus diferentes usos, ha mostrado que es el combustible más conveniente, el combustible que... Yo le pongo un caso muy, muy sencillo. El primer día que se vendió 1 metro cúbico de gas natural en Lima para uso vehicular, se vendió en $1.59. ¿Cuál es el precio promedio hoy día con más de 320 estaciones de servicio, con más de 400.000 usuarios? Hoy día el precio promedio es $1.65 por metro cúbico. Eso quiere decir que en 18 años el precio se ha movido 6 centavos. Ningún combustible ha podido mantener esa estabilidad durante todo este tiempo. Más cuando tienes un incremento de demanda. Por que supuesto. En la lógica del mercado te debería patear para arriba, pero bastante. Pero por supuesto. Claro, porque de 0 a más de... ¿Cuánto me dice cuántos usuarios tenemos ahora?
de cero a hoy día tenemos más de cerca de 418.000, digamos. Wow, de 0 a 418.000 y la variación es... Y la variación son 6 centavos aproximadamente, en el precio promedio. O sea, por supuesto, hay libertad de mercado y sí, algunos sí, grifos sí. pueden vender un poco pero más eso, alto, más Pero bajo. eso te habla de un nivel de estabilidad absoluta en precio. Y que, como decía hace un momento, no hemos terminado de aprovechar los peruanos. ¿no? A veces porque nuestras autoridades, como decía también, han querido salir en fotos en vez de velar por el que los peruanos podamos aprovechar nuestros recursos y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, regresemos al tema de lo eléctrico. ¿Se necesita hacerlo hoy? ¿Es importante hacerlo hoy? Este asunto del GNB es un paso, es una transición. ¿Deberíamos llegar al tema eléctrico o no es necesario? Termina siendo, digamos, más caro y teniendo GNB para buen rato, nuestras reservas están bastante bien marcadas para buen rato, no necesitaríamos impulsar políticas de movilidad eléctrica. A ver, yo creo que sí es necesario, pero hay que distinguir qué, cómo y dónde. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los vehículos eléctricos hoy día han demostrado ser una muy buena solución para lo que son motos. Motos de 2 ruedas, ¿correcto? No la trimoto, digamos. La moto de 2 ruedas eléctrica es una buena solución. En algunas zonas, en la costa peruana, por ejemplo. ¿Por qué no en otras zonas como la sierra? Porque los motores eléctricos, las motos eléctricas no pueden superar ciertas inclinaciones. Y en la sierra, por ejemplo en el Cusco o en Arequipa o en otras zonas empinadas, las motos eléctricas no pueden vencer esas subidas, ¿correcto? Entonces, creo que la labor del Estado es justamente direccionar qué tipo de energía, en qué zona y cómo. Otro ejemplo. ¿Para qué? Y lo que decía hace un momento, ¿para qué voy a traer vehículos eléctricos a Lima si acá yo tengo el gas natural? ¿Por qué no lo llevo a otras ciudades, como por ejemplo el sur, que está tan retrasada en el tema del gas natural, para que allí sí se pongan como soluciones vehículos eléctricos? Pero hay que ver qué vehículos eléctricos, porque nuevamente volvemos a este tema de las inclinaciones que puedan ser superadas y las inclinaciones que no puedan ser superadas. Pero lo que no debemos permitir, y permíteme decir esto porque es importante, lo que no podemos permitir es que, digamos, prime el interés privado, el interés de algunos grupos económicos que buscan, digamos, satisfacer sus intereses y que además estos sean apadrinados por algunas autoridades que, como decía yo, lo único que están buscando es un protagonismo, seguramente con miras a futuro políticas, y no, digamos, velar por satisfacer realmente la necesidad del peruano. Un interés público, ¿no? Más el general, interés público. Sin duda. Así es. Le agradezco muchísimo. Ha estado con nosotros Renato Lazo, abogado especialista en gas e hidrocarburos. Seguiremos hablando sobre el tema de uso de GNB y las ventajas que trae de manera personal y de manera colectiva en la economía en el Perú. Ha sido muy gentil. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Cerramos con esto, por supuesto, nuestra secuencia Exitosos del Volante. Hemos presentado Los Exitosos del Volante